porque yo no hago ningún tipo de discriminación en el programa de ninguna naturaleza, y usted quería contestarle el problema que al tienen secretario general del Partido de la Liberación. Bueno, el problema que tienen... Perdón, ¿se sonríe por el Partido de la Liberación? Claro, ¿por qué se ríe así? No, pensé que iba a decir secretario del Partido Comunista. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la reivindicación al Che Guevara, etcétera, pero... La izquierda se expresa indistinta. Claro, porque te da esa risa, ¿no? Sí. Qué rara esa Porque risa. tengo todo el derecho A ver a reírme. si completa y le voy a dar la palabra a Cecilia. Sí, pero Después. ¿puedo hablar? Sí, ¿O por me va a interrumpir? hágalo ahora. Muy bien. No, el problema que tienen los guevaristas como el señor es que no conocen la vida del Che Guevara. Por eso la escribí. El Che Guevara fue un homicida. La frase "la máquina de matar" no la inventé yo, la dijo él en el pasquín oficial de la dictadura castrista, el Granma, en el año 66. El Che Guevara es un personaje utilizado hoy para buen consumo del burgués de manual de clase media. Pero nadie sabe quién fue el Che Guevara. El Che Guevara diseñó el primer campo de concentración para castigo de homosexuales en la península de Guanacabibes. Comandó el campo de concentración para exterminio de disidentes en la Cabaña. El Che Guevara fue un personaje racista, un personaje que despreciaba toda la diversidad, palabra hoy en boga en los sectores guevaristas. Y fue un personaje profundamente ajeno a no solamente a la diversidad desde el punto de vista de la opinión, sino que además era antisemita, era racista. Y luego terminó masacrando pobres bolivianos para atentar contra el sistema democrático en Bolivia, contra un presidente que había sido elegido con el 66% de los votos. Así terminó Guevara. ¿Un racista que fue a luchar a África? Previamente a eso. Que se fue a morir a Bolivia. Claro. Y los negros nunca... ¿Leíste el diario del Che en el Congo? Donde él dice el desprecio que le tienen los negros a él. Para dejar las cosas claro, mi hijo se llama Salvador Ernesto, en honor a Ernesto Guevara. Está bien, pero ¿conocés lo que le pasó? Lo que vos decís, lo que hace es reafirmar el orgullo por el cual le puse ese nombre. No, pero a mí no me interesa tu situación personal. Lo que me interesa es que no conoces a Guevara. No, lo conozco. No lo conoces porque no podrías hablar... Un solo ejemplo. Un programa de televisión como este... Para darle participación a todos un solo de forma razonable. Un solo dato. Un programa de televisión como este, donde hay todas las voces, sería impensable en un sistema como el que quería Guevara o como el que Guevara ayudó a diseñar, como el castrista, como la dictadura genocida de Fidel Castro, en la cual yo estuve preso. Dictadura genocida. Yo vi hoy, mi percepción fue hoy en la calle ver mucho es una percepción, yo no es para contradecirlo ni pelearme. Yo fui a las dos, atravesé las dos, y no solamente en multitud, la parte prohibida es por lejos muy superior a la promuerte, sino en cuanto a la calidad. La parte prohibida eran familias que iban a celebrar la vida. Yo pasé por los sectores verdes, porro, alcohol, escupitajos, y prostitutas, y dígalo, alcohólicas, le han dicho de todo a las chicas, ustedes no tienen vergüenza. Banderas del Partido Comunista, pedían la libertad de Amado Vudú en la marcha pro verde, yo pasé por ahí. Te pregunto una cosa, ¿Vos vas a Nicolás, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Aquí ya arrancamos el debate, pero en todo caso nos preguntábamos un poco cuál era el diagnóstico de lo que pasó. Hay titulares de prensa que dicen Latinoamérica se hace de derechas. ¿Usted está de acuerdo con eso? Muy buenas tardes y gracias por la conversación. Bueno, yo creo que después de una hegemonía bastante lamentable, que tenía sede en La Habana, sede en Caracas, después del proyecto imperialista y delincuencial de Hugo Chávez, de Fidel Castro, el Foro de San Pablo, en fin, toda esa podredumbre vinculada al narcotráfico, al totalitarismo y al crimen organizado, afortunadamente hay un giro hacia el centro en algunos lugares, caso de Piñera, que es un presidente de centro, quizás Iván Duque, y hay otros gobiernos que son, y el caso de Macri, y hay otros gobiernos que son ya del centro derecha o derecha, como el caso de Bolsonaro, el propio caso de Trump, bueno, que no sería Latinoamérica, pero forma parte del hemisferio, o el caso de Paraguay, donde también gobierna la derecha, en la muy buena elección que hizo Fabricio Alvarado en Costa Rica. En fin, yo estoy muy contento de este giro que se viene dando, y lamentablemente veo sectores progresistas que se alarman por declaraciones que hizo Bolsonaro, y no se alarmaron cuando Ignacio Lula da Silva fue socio y cómplice del dictador eterno Fidel Castro, que nunca votó en los foros internacionales en contra de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, Nicolás, y que además fueron socios hay de los quizás una gobiernos de primera Irak. diferencia. Usted dice del giro que se ha dado. ¿Usted sí siente que ha existido ese giro? ¿Perdón? ¿Usted sí siente que ha existido ese giro en la región? Hay un giro, claramente hay un giro. Solamente
queda la dictadura de Nicolás Maduro, cuyas elecciones son una parodia, porque eso es una comedia, una caricatura, es una dictadura con un barniz apenas democrático, paródico. Queda muy aislado Evo Morales con sus pretensiones de reelección indefinida, y luego la gran novedad sería México, digamos que quedaría posicionado a la izquierda. A ver, yo matizaría algunas cosas y sumaría un problema a este tema de la corrupción, en que veo a algunos gobiernos politizando demasiado el tema de la justicia. Es el caso, por supuesto, de Brasil y de Argentina, con Mauricio Macri haciendo una persecución política, utilizando a la justicia para perseguir políticamente a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, yo acabo de escuchar un disparate diciendo que el gobierno de Mauricio Macri persigue opositores. Yo, que no soy macrista, ni me parece un gobierno atractivo el de Macri para nada, quiero aclarar lo siguiente. Quienes se caracterizaron por perseguir opositores o asesinar fiscales fue el gobierno corrupto y corruptor de Cristina Kirchner, considerado sin disparidad de criterios como el gobierno más corrupto en la historia argentina, y eso que hubo gobiernos corruptos. Sin embargo, a pesar de que se robaron hasta el agua de los floreros Cristina Kirchner y su banda de gángsters, casi no hay presos. Así que no sé de qué persecución política habla. Cristina no está presa, a pesar de que pesan sobre ella causas infinitas sobre corrupción y crimen organizado. Su hijo y su hija, que participaban también de la banda y tienen propiedades y hoteles para lavar dinero a su nombre, tampoco están presos. El vicepresidente que estuvo preso ya fue largado. Es decir, la justicia en Argentina no funciona, lamentablemente, y la banda de asaltantes, que fue el kirchnerismo, prácticamente no está preso ninguno de ellos, apenas un par de testaferros. Entonces, decir que Cristina Kirchner padece una persecución política es no tener la más pálida idea de la realidad argentina. No lo recordaba y ahora recuerdo quién es el señor, que Márquez se llama, tiene una página donde reivindica el terrorismo de Estado. Y a mí me asombra que en el país del nunca más, en el país del ni una menos, esté presente este señor que no solo reivindica el terrorismo de Estado, sino que tuvo un juicio por abuso de menores. Realmente me parece que tenemos que discutir como en Alemania. En Alemania no se puede discutir el genocidio porque nazi. es apología del delito. Es caso juzgado. Después tenemos diferencias políticas. A ver, espere que se lo acusó de algo tremendo, ¿no? Sí. No, la señora está muy mal informada porque lee al escriba del proceso militar Horacio Berbisky. Yo fui denunciado, jamás procesado y sobreseído en todas las instancias. Nuevamente, tenemos argumentos de tinte sentimental y emocional. No leyó el fallo y me acusa a mí de una denuncia falsa que tuve hace 10 años de la cual salí sobreseído. Ese es el argumento. No tiene un argumento más sólido para defender su postura. Sí. No, a mí me parece que discutir Eso es un tema. Después está lo vinculado al verdadero desarrollo de la mujer, al acceso a cargos de dirección, a la brecha salarial que todavía existe. Otro mito. Otro mito. ¿Todos son mitos para ustedes? Es que es muy sencillo. Señores, déjenlos hablar. ¿Todos son mitos? Es muy sencillo, es muy sencillo. Si la mujer ganase menos que el hombre, la mujer sería una privilegiada, porque ningún hombre conseguiría trabajo. Yo, empleador, si a la mujer le pago menos, nunca contrataría a un hombre. Me ahorraría un montón de dinero en sueldo. Ahora, el banco... Al comienzo de la vida hay unanimidad de criterio en el mundo científico. Claro. Es un dato que no requiere disparidad. Ese es el debate. El debate es que, discúlpame, Pitrola, el debate es que el ser humano es a partir de cuándo. Jurídicamente es a partir de que se nace vivo, ni siquiera si se muere, muerto. Si se nace vivo es ser humano, antes no. Coincido con la señora diputada que alguien que está votando una ley tiene que conocer el contenido de la ley. Y una persona que es diputada como la señora debería conocer la ley vigente, porque ella no la conoce. Ella dijo que jurídicamente la vida humana empieza a partir del nacimiento. No es así. Una persona es sujeto de derecho y se reconoce como vida humana en el artículo 19, del Código Civil, que fue reformado en el 2015 bajo el gobierno de Cristina y que la señora no conoce, y además es vida humana conforme a la Constitución Nacional en el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, incorporado al plexo normativo en el artículo 75 y 122. Tiene razón que los diputados que discuten una ley tienen que leer el proyecto, pero señora diputada, lea la ley vigente para no hacer un papelón por televisión.
No, bueno, esta gente está nublada por el odio, digamos. No puede el ver, odio intransigente al enemigo no era la frase de ver, cabecera de Guevara, su ídolo. No puede ver que incluso en el modelo que ellos tanto odian y atacan, como por ejemplo Cuba, se mantiene después de 59 años de revolución firme, a pesar del bloqueo del imperialismo yanqui, donde esta gente, digamos, coincide en el bloqueo, en la fuerza de tareas de Internet, en la usurpación de Guantánamo, etc. Sí, entonces el mundo es tonto, 191 países. Estudie, señor, Cuba tiene un embargo comercial, no un bloqueo. Terminala porque nos levantamos. Pese al bloqueo, pese a las campañas de difamación de las que esta gente es parte y demás, Cuba se mantiene. Y no solamente se mantiene, sino que justamente en el día de ayer la Asamblea del Poder Nacional de Cuba eligió nuevo presidente de 57 años, con lo cual yo tengo mucha expectativa que la vieja generación histórica de la revolución se continúe con estos dirigentes más jóvenes y pueda seguir adelante con el socialismo. Esa es la mejor desmentida a este tipo de diatriba, digamos, y no de votó el mentiras pueblo, contra Cuba. como siempre. Ahora Márquez. En Cuba hubo 2 veces elecciones. Fidel Castro eligió a su hermano y ahora Raúl Castro elige un mandadero como Dórticos, un títere para prolongar la tiranía perpetua, vitalicia, que hace la más larga de la historia de las Américas, la tiranía más prolongada, la que más gente mató y en la cual ningún cubano medio tiene la más mínima posibilidad de expresión verbal, ni gestual, ni escrita. En Cuba, hoy en el Código Penal cubano, existe el delito de propaganda oral enemiga. ¿Qué significa eso? Cualquier manifestación en disidencia con el régimen genocida de Fidel y Raúl y del nuevo personero que pusieron ahora, va preso. Por eso se escapan en balsas precarias, etcétera, etcétera. Y en nombre de la liberación, la diversidad, la inclusión y no sé cuántos otros aforismos simpáticos, reivindicar al homicida Che Guevara es un oxímoron insalvable. Y una sola cosa más. Una sola cosa más. El bloqueo, por definición, es un bloqueo militar, es rodear un país con barcos. Lo que se hizo con Cuba es un embargo económico, porque Cuba, después de la revolución genocida de Fidel Castro, expropió 300 empresas norteamericanas sin ninguna indemnización. Entonces, una sanción diplomática no es un bloqueo, está equivocado. Habla con las palabras.